Nadie imaginó que Beersheba, una ciudad tranquila en el sur de Israel, se convertiría en el epicentro del horror. Momentos antes de que entrara en vigor un alto el fuego, Irán lanzó una lluvia de misiles, al menos 20 proyectiles, algunos con munición en racimo, directamente hacia esta ciudad del Negev. Lo que parecía una señal de esperanza se tornó en tragedia cuando una de esas bombas impactó un edificio residencial de 6 pisos. 4 personas murieron, decenas resultaron heridas y numerosas viviendas quedaron destruidas. Imagina el terror, familias en refugios, niños asustados, madres rezando en silencio. Según los rescatistas de Magen David Adom, los equipos encontraron edificios que parecían planetas devastados, escombros, humo, vehículos calcinados, gente atrapada entre los escombros buscando sobreviviente por sobreviviente. Los bomberos trabajaban frenéticamente, pero la amenaza de las submuniciones convertía la escena en un campo minado. No se sabía si una nueva explosión podía ocurrir en cualquier momento. El blanco, sin embargo, fue aún más siniestro. El Hospital Soroka, la principal clínica del sur, también fue alcanzado. Un misil destruyó parte de su ala quirúrgica, dejando al menos 6 heridos de gravedad y más de 40 heridos leves. Ver los pasillos desolados y al personal corriendo para proteger pacientes fue una imagen que dejó al país helado. Los cubículos convertidos en refugios improvisados, los bebés tapados y sin luz, y médicos que se abrazaban por alivio, todo eso dentro de uno de los edificios que debería ser sinónimo de esperanza. Pero no terminó ahí. En las cercanías del Silicon Wadi israelí, un misil impactó cerca de un complejo de Microsoft y la sede de una unidad de ciberseguridad del ejército. Según la Guardia Revolucionaria iraní, ese área era un objetivo legítimo porque, dijeron, colabora con operaciones militares. Afortunadamente no hubo bajas allí, pero los incendios y daños materiales encendieron otra alarma. Ahora las infraestructuras tecnológicas y civiles también están en la mira. Las reacciones no tardaron. El ministro de Defensa, Israel Katz, acusó a Irán de violar el alto el fuego y advirtió que Israel respondería con fuerza. Habló de replicar cada violación con fuerza militar. En la Casa Blanca, Trump, que había anunciado una tregua, se lanzó también: Israel no debe responder ahora, traigan a sus pilotos a casa. Una sola frase que puso en duda todo el esfuerzo diplomático. En Tel Aviv y otras grandes ciudades, las sirenas sonaron a las 5:40 de la madrugada. Millones corrieron a los refugios, sabiendo que el peligro ya no estaba en el norte o en Gaza, estaba aquí, cerca de casa. Personas en pijamas siendo despertadas por el estruendo, taxis parando abruptamente, familias abrazándose en los sótanos. Esa imagen resume lo frágil que es la seguridad. Incluso en tiempos de alto el fuego. Mientras tanto, el conflicto se globaliza. Los ojos del mundo se enfocan en Beersheba, una señal de que Irán puede alcanzar ciudades tan alejadas de la frontera. Es una nueva era de guerra, uno ya no necesita fronteras brillantes para atacar. Basta con misiles con largo alcance, inteligencia satelital y voluntad de fuego. Eso rompe el tablero. El ataque representa un cambio estratégico. Según analistas, al golpear hospitales y centros tecnológicos, Irán lanzó un mensaje claro: no existe sector intocable. Esa guerra asimétrica se presenta como un ataque tanto militar como psicológico. Y aunque los medios en Irán insisten en que el hospital estaba adyacente a una base militar, desde Israel se contestó que no hay infraestructura castrense cerca. Es la batalla por la narrativa. Y las imágenes hablan por sí solas: residentes viendo columnas de humo al amanecer, ambulancias circulando entre escombros, niños con sus mochilas temblorosas, techos colapsados, vidrios rotos. Vidas que cambian en segundos. No hay casa, todo ha sido destruido, dicen los vecinos. Y ellos sobrevivieron, pero muchos ya no tienen dónde dormir. En un nivel más amplio, Beersheba se convierte en símbolo de vulnerabilidad israelí. Si esa ciudad, a más de 100 kilómetros de la frontera, es alcanzable, cualquier otra lo es también. Ya no importa si estás en el norte, el centro o el desierto del sur. El mensaje es claro: la guerra que parecía lejana se vuelve urbana, cotidiana, cercana. Y ahí es donde entra el miedo.
No el miedo abstracto de las noticias internacionales, sino el miedo tangible de quien ya no sabe si salir al supermercado será seguro, si llevar a los niños a la escuela es una decisión prudente, o si el próximo ataque alcanzará su casa. En el subconsciente colectivo de Israel, Beerseba ha cambiado algo profundo, la sensación de que ningún lugar es lo suficientemente lejos. Sin embargo, la respuesta de Israel no fue inmediata. Lo primero fue apagar incendios, literalmente. Rescatar a los heridos, consolar a los desplazados, mantener el orden en medio del caos. La calma ante el horror fue la prioridad. Porque en tiempos de guerra, incluso contener la rabia puede ser una estrategia. El ministro Katz dejó claro que no habrá impunidad, pero que tampoco se actuará con precipitación. Habló de una respuesta militar, sí, pero medida, ataques quirúrgicos, misiles interceptados desde bases iraníes, drones eliminados antes de cruzar la frontera y una red de inteligencia activada al máximo. En otras palabras, se está preparando algo más grande, y lo saben. Mientras tanto, el conflicto se globaliza. Los ojos del mundo se enfocan en Beersheba, una señal de que Irán puede alcanzar ciudades tan alejadas de la frontera. Es una nueva era de guerra, uno ya no necesita fronteras brillantes para atacar. Basta con misiles con largo alcance, inteligencia satelital y voluntad de fuego. Eso rompe el tablero. El ataque representa un cambio estratégico. Según analistas, al golpear hospitales y centros tecnológicos, Irán lanzó un mensaje claro: no existe sector intocable. Esa guerra asimétrica se presenta como un ataque tanto militar como psicológico. Y aunque los medios en Irán insisten en que el hospital estaba adyacente a una base militar, desde Israel se contestó que no hay infraestructura castrense cerca. Es la batalla por la narrativa. Y las imágenes hablan por sí solas, residentes viendo columnas de humo al amanecer, ambulancias circulando entre escombros, niños con sus mochilas temblorosas, techos colapsados, vidrios rotos. Vidas que cambian en segundos. No hay casa, todo ha sido destruido, dicen los vecinos. Y ellos sobrevivieron, pero muchos ya no tienen dónde dormir. En un nivel más amplio, Beersheba se convierte en símbolo de vulnerabilidad israelí. Si esa ciudad, a más de 100 kilómetros de la frontera, es alcanzable, cualquier otra lo es también. Ya no importa si estás en el norte, el centro o el desierto del sur. El mensaje es claro: la guerra que parecía lejana se vuelve urbana, cotidiana, cercana. Y ahí es donde entra el miedo. No el miedo abstracto de las noticias internacionales, sino el miedo tangible de quien ya no sabe si salir al supermercado será seguro, si llevar a los niños a la escuela es una decisión prudente, o si el próximo ataque alcanzará su casa. En el subconsciente colectivo de Israel, Beerseba ha cambiado algo profundo, la sensación de que ningún lugar es lo suficientemente lejos. Sin embargo, la respuesta de Israel no fue inmediata. Lo primero fue apagar incendios, literalmente. Rescatar a los heridos, consolar a los desplazados, mantener el orden en medio del caos. La calma ante el horror fue la prioridad. Porque en tiempos de guerra, incluso contener la rabia puede ser una estrategia. El ministro Katz dejó claro que no habrá impunidad, pero que tampoco se actuará con precipitación. Habló de una respuesta militar, sí, pero medida, ataques quirúrgicos, misiles interceptados desde bases iraníes, drones eliminados antes de cruzar la frontera y una red de inteligencia activada al máximo. En otras palabras, se está preparando algo más grande, y lo saben.